El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. El 9 de diciembre fue designado por las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción. Desde el año 2003, los gobiernos y las organizaciones reflexionan en esta fecha sobre la gravedad y la amenaza que plantea la corrupción para la sociedad. La urna de cristal se abre para que usted participe del ejercicio de gobierno y opine sobre los resultados del gobierno frente a la lucha contra la corrupción. Lo puede hacer con preguntas, opiniones y sugerencias. Con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, en Twitter @urnacristalgov o en Facebook Urna de Cristal. Para que la política integral anticorrupción muestre resultados y sea efectiva, el Gobierno Nacional fortaleció la Secretaría de Transparencia que lidera Carlos Fernando Galán, quien es el encargado de coordinar la implementación de todas las iniciativas. Doctor Galán, bienvenido a Urna de Cristal TV. Muy buenas noches, Andrea. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa Urna de Cristal. Bien, pues comencemos con las preguntas de los colombianos. Mi nombre, Adriana Rodríguez. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar la corrupción del país? Bueno, Adriana, muchas gracias por la pregunta. La corrupción es un fenómeno que afecta a toda la sociedad y requiere una estrategia que entienda esta necesidad de corresponsabilidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para eso estamos fortaleciendo el aparato estatal encargado de investigar la corrupción, de prevenirla e investigarla. También hemos apoyado, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información, que va a fortalecer las herramientas de la ciudadanía para ejercer control social. Entre más información tenga la ciudadanía, mejor va a estar en capacidad de ejercer ese control. La luz del sol es el mejor desinfectante y para eso el acceso a información es fundamental. Y el tercer elemento es lo que tiene que ver con el sector privado. Las empresas tienen que no solamente tener canales adecuados para denunciar cuando les piden plata por un contrato, sino que además queremos que tengan todo un capítulo o un código de buenas prácticas en el sector empresarial para que protejan a los denunciantes, para que sean transparentes en el manejo de su contabilidad, para que sean transparentes en la relación con el Estado o con los funcionarios públicos. En una estrategia combinada que se está desarrollando a través de una política integral que vamos a empezar a implementar desde el año entrante, vamos a ser mucho más efectivos de lo que ha sido hasta ahora el Estado colombiano para reducir dramáticamente y ojalá eliminar rápidamente el fenómeno de la corrupción. Y a la urna de cristal llegan inquietudes puntuales como esta de Hanner William Montesino Quiñones. En Regidor Bolívar, muchos alcaldes han montado programas como si fueran del gobierno y no cumplen nada. Bueno, Janner, precisamente para poder enfrentar la corrupción, un elemento fundamental es que la ciudadanía cuente con información y que las autoridades, por ejemplo ese alcalde, tenga que rendirle cuentas a la ciudadanía. La rendición de cuentas en nuestro país ha sido hasta ahora un espacio de una sola dirección, donde el alcalde, el gobernador, le cuenta a la ciudadanía lo que ha hecho en una especie de informe de gestión, pero no hay una retroalimentación y no hay una incidencia de la ciudadanía en la política. Estamos trabajando en el marco de la construcción de política integral de lucha contra la corrupción en un manual de rendición de cuentas único que va a permitir cambiar esa forma de rendir cuentas y que ese alcalde, por ejemplo, tenga que entregarle claramente la información a todos los ciudadanos que se verán afectados o beneficiados por las políticas que se implementen y los ciudadanos puedan incidir. El tema de rendición de cuentas y de transparencia en la acción del Estado es fundamental y es uno de los ejes que estamos trabajando para ir más allá en esa rendición de cuentas y profundizar la claridad y transparencia entre la relación del Estado con el ciudadano. Si usted quiere opinar sobre este programa, lo puede hacer en nuestra cuenta Twitter, @urnacristalgov o en Facebook Urna de Cristal. Esto es Urna de Cristal TV. Hacemos una pausa y ya regresamos. Urna de cristal. Quédese con
Urna de Cristal. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Yo invito. Gracias. No, lo daña. ¿Y si es falso? Falso lo que está haciendo. Es mejor tocar. Sienta el relieve. Mirar la marca de agua y el hilo. Van por dentro del papel. Y girar. Si ve, cambia de color. Y si aún no está seguro, compárelo con otro del que no tenga dudas. Tocar, mirar y girar. Elemental. María. Señor. ¿Qué pasa con esta camisa? Qué raro, pero si yo la acabo de bajar de la cuerda. Pero no parece que lo hubieran lavado. Oye, mire, ¿usted qué le pasa? Llevo una hora aquí plantada. A las empresas de servicios públicos, usted también puede reclamarles cuando no esté de acuerdo con el servicio que le prestan o con lo que le cobran. Reclame primero ante las empresas de servicios públicos, porque reclamar sí vale la pena. Superservicios, más cerca de todos. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros en este especial sobre la lucha contra la corrupción. La corrupción es la base de la cultura de la ilegalidad y el imperio de la trampa. Y donde hay trampa, los recursos del Estado y de las empresas se invierten mal y se pierden. La participación ciudadana es importante para el control efectivo de los recursos del Estado y por eso hemos abierto este espacio de Urna de Cristal TV para que ustedes conozcan lo que se está haciendo y lo que pueden hacer frente a la corrupción. Mi nombre es Leonardo Apóstol Rodríguez Castellanos. Quiero preguntarle al gobierno nacional el por qué a los políticos que se les ha encontrado culpables en casos de corrupción se benefician con la casa por cárcel. ¿Por qué a una persona humilde de los estratos populares que cometa cualquier equivocación siempre lo envían a las peores cárceles del país? Bueno, Leonardo, esa pregunta es clave porque si hay un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción y en la recuperación de la confianza de ustedes, de todos los ciudadanos frente al Estado, es que todos nos tapemos con la misma cobija. Es decir, a todos nos aplica la ley y nos debe aplicar la ley de la misma forma. No puede haber privilegios tanto en cómo se investigan y cómo se sanciona. Y por eso cuando hay penas irrisorias en casos de corrupción de gran envergadura, pues hay una justificación clara para las críticas de la ciudadanía al Estado. Por ejemplo, cuando ven que una persona participó en un proceso de corrupción que involucró centenares de miles de millones de pesos y es sancionado a 4 o 5 años, y una persona que se robó un caldo para hacer una sopa le ponen 4 o 5 años también. No tiene sentido y por eso es fundamental que el Estatuto Anticorrupción haya primero reducido dramáticamente los beneficios a cualquier persona involucrada en un caso de corrupción. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la casa por cárcel, eliminar esas herramientas que a veces sirven solamente para tratar de atraer más información que ese participante en el caso de corrupción puede dar. Pero es fundamental que se aplique bien la formulación que hay en la norma, garantizando que el Estatuto Anticorrupción no le dé beneficios por ningún motivo a quienes están con mayor razón en responsabilidad de responderle a la ciudadanía por sus actos, como son los funcionarios públicos, los elegidos, los políticos en general. La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y realiza las investigaciones necesarias para buscar la verdad, la justicia y la reparación en la sociedad. Esta pregunta de Teresita Múnera en Envigado, Antioquia. ¿Por qué los colombianos a veces vemos que a los corruptos les imponen penas irrisorias, incluso menores que las que se imponen a quien se roba un caldo para una sopa? Las penas en materia de corrupción en Colombia son supremamente altas. Lo que acontece es que con la expedición del nuevo sistema acusatorio, que recoge experiencias de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Europa en materia de investigación criminal, se ha introducido una figura muy importante y un concepto que es el de la justicia premial. Esto significa que a pesar de que existan penas muy altas para imponerle a los corruptos, cuando la persona presta colaboración en la investigación
para efectos de desarticular bandas criminales, para efectos de desarticular redes de corrupción supremamente fuertes, aporta evidencias y además no solamente permite desarticular la organización, sino recuperación de bienes del Estado y darle garantías a las víctimas de verdad, justicia y reparación. Se permiten unas reducciones muy sensibles y unos tratamientos benéficos para esas personas en virtud de la colaboración en su sistema que se permite en el mundo, muy ensayado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, y es un concepto muy importante y una herramienta, el de la justicia premial, para desbaratar y desarticular organizaciones criminales. O sea, se disminuye en pena sobre la base de que se pueden desarticular organizaciones criminales. Obviamente hay críticas muy fundadas en el sentido de que no hay igualdad, de que no hay una política coherente en materia criminal, en materia carcelaria, y que muchas veces personas que cometen delitos insignificantes resultan con unas penas mayores a quienes han cometido grandes defalcos. Creo que ahí hay que hacer ajustes puntuales en la política criminal del Estado. Gloria Isabel López le pregunta también al fiscal general de la Nación: ¿cómo se está luchando contra la corrupción dentro del Estado? ¿Qué castigos se están dando a los corruptos? Estamos modernizando las técnicas de investigación en materia de corrupción, tecnificando los cuerpos técnicos de investigación, fundamentalmente dándoles más instrumentos modernos, más capacitación a los funcionarios de la Policía Judicial, con la finalidad de que puedan abordar los sofisticados medios delictivos que utiliza la delincuencia frente a casos de corrupción. Además de eso, se han impulsado leyes muy importantes que han impuesto castigos muy severos, inhabilidades muy fuertes en los casos en que las personas se desvían de la función pública. La Procuraduría General de la Nación es el guardián del interés general de los colombianos y el vigilante del cumplimiento de los fines del Estado. Frente a su labor contra la corrupción también hay preguntas, como la de Margarita González desde Paipa, en Boyacá. Para su labor disciplinaria, ¿qué tan efectivo ha sido el Estatuto Anticorrupción? Mire, el Estatuto Anticorrupción genera una serie de inhabilidades, de incompatibilidades, señala unos riesgos y confiere unos instrumentos que han sido eficaces en materia de cumplimientos y de procedimiento. Pero desde luego que el problema de la corrupción no se soluciona con más leyes. Las leyes que tenemos son suficientes, lo que es menester que exista es voluntad política para aplicar esas leyes. Pero toda norma es eficaz, toda norma es útil en la medida que se tenga voluntad de aplicarla. En el caso de la Procuraduría lo he hecho de una manera bastante independiente y bastante transparente. Y Jairo Niño quiere saber la opinión del procurador. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción? Ahí hay dos niveles. El nivel de denuncia es muy importante porque se logran con mucha frecuencia señalar hechos de corrupción, se logran encontrar evidencias, encontrar pruebas que después se judicializan o se institucionalizan para lograr, después del debido proceso y del derecho de la defensa, encontrar responsables de hechos o encontrar la inocencia de quienes inicialmente fueron señalados como responsables. Lo grave, como decía en su intervención el doctor Galán, es cuando los medios se arrogan las competencias judiciales o las competencias institucionales y después de la investigación, sin respetar, porque no es su escenario, el debido proceso y el derecho a la defensa, condenan inmediatamente. Ello sí es lo censurable y lo criticable de los medios de comunicación. Lo favorable es que sus unidades investigativas en muchas oportunidades han develado hechos de corrupción.
Este es el especial de Urna de Cristal TV sobre lucha contra la corrupción. Hacemos una pausa y ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Recuerdo mucho el día que empezamos este proyecto. Solo queríamos dejar todo atrás y empezar una nueva vida. Ahora estamos sembrando café y estamos a punto de exportar. Con el apoyo del sector privado, las personas desmovilizadas participan en proyectos productivos que benefician a sus familias y a sus comunidades. La reintegración nos transforma la vida. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Hijo, vaya, cuénteles que su trabajo es muy importante para el campo. Pero vaya, hijo, dígales. Leo, ve y dile que Colombia es nuestra causa, la misma de ellos. Con mucho ánimo. Que gracias a ellos yo puedo recorrer carreteras tranquilamente sin ningún problema. ¿Qué es una cuamacoye? Dígale que gracias a ellos que hay más paz y tranquilidad. Vaya, dígale. Cuénteles que nuestro país avanza y crece. ¡Vaya! ¡Guata, corre, guata! ¡Guarda! Dígale que son de la familia, que lo llevamos en el corazón. Dígale que su trabajo es de paciencia y constancia y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. Gracias. Mi teniente, Colombia nos manda a decir que muchas gracias. ¿Me escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 46 millones de latidos, una sola causa. Colombia, Ejército Nacional. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. En el 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto Anticorrupción o la Ley 1474 y estableció 5 elementos básicos de la estrategia del gobierno frente a la corrupción. Aplicación efectiva de las normas, actuación preventiva, colaboración ciudadana, cultura de la legalidad y coordinación de los esfuerzos. ¿Cuáles han sido los resultados después de la sanción de esta ley, doctor Galán? Bueno, el Estatuto Anticorrupción ha permitido, Andrea, varias cosas. Por una parte, el presidente de la República, por ejemplo, ya está designando directamente los jefes de control interno de las entidades del orden nacional. Se han designado 42 jefes de control interno del orden nacional en una estrategia para darle una independencia y autonomía a esta figura del jefe de control interno, porque cuando el jefe de control interno depende exclusivamente del jefe de la entidad, pues obviamente eso puede llevar a problemas en su autonomía y en su capacidad para alertar sobre posibles casos de corrupción. Otro elemento fundamental del estatuto es que ha permitido avanzar en juicios o en procesos orales por parte de la Contraloría y de la Procuraduría General de la Nación. Y esto ha dado muchos resultados. El aumento es claro, se ha aumentado más del doble en decisiones de sanciones disciplinarias y fiscales gracias en buena medida a las herramientas que otorgó el Estatuto Anticorrupción. En lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, se creó la comisión de moralización que ya empezó a operar y esa comisión ya ha dado 2 resultados. Por una parte, la creación del Observatorio de Anticorrupción e Integridad, que es una herramienta para conocer mejor el fenómeno de la corrupción, para poder enfrentarlo de manera más efectiva. Y segundo, la herramienta de la ventanilla unificada de denuncias, que el próximo año, a principios de año, vamos a poner ya en funcionamiento para que la ciudadanía pueda, de manera segura, ágil, protegiendo su identidad inclusive, presentar denuncias de casos de corrupción y le pueda hacer seguimiento a las denuncias. Esos son los elementos fundamentales de los cuales podemos hablar con resultados concretos. Tenemos tareas fundamentales por avanzar todavía. El tema de cultura de la legalidad es clave, que sean iniciativas innovadoras. No nos podemos quedar solamente en una cátedra de 1 hora al colegio cada semana. Tenemos que avanzar en estrategias más eficaces en alianza con medios de comunicación y con personas que son referentes para los jóvenes, por ejemplo.
Y finalmente, el tema de acceso a la información, y es la participación activa de la ciudadanía que planteaba el presidente en ese momento. La nueva ley de acceso a la información que está en revisión de la Corte va a profundizar esa participación activa de la ciudadanía y nos va a permitir garantizar que la ciudadanía se convierte en un verdadero aliado de control de las entidades y de los funcionarios públicos para que no ocurran desmanes, para que no haya corrupción y para que haya una respuesta a las necesidades de la ciudadanía y no un beneficio a un interés privado. Víctor Mejía envió una pregunta que responde el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. ¿El Estado tiene las herramientas necesarias para combatir la corrupción? Mire, Colombia es uno de los países que en los últimos años ha implementado mecanismos muy efectivos contra la corrupción. Colombia tiene mecanismos recientes de estatuto anticorrupción, estatutos muy fuertes de extinción de dominio y lavado de activos, ha impulsado de una forma muy contundente la lucha contra la criminalidad organizada, ha suscrito tratados y convenios internacionales, multilaterales en lucha contra la corrupción. Es decir, nosotros tenemos instrumentos jurídicos muy importantes de lucha contra la corrupción y yo creo que en lo que hay que avanzar es en el fortalecimiento técnico y en la infraestructura de la investigación penal para que toda esa normatividad se pueda hacer realidad, pero nosotros hemos avanzado sensiblemente en el contexto latinoamericano en mecanismos jurídicos de lucha contra la corrupción. La opinión y la participación de la ciudadanía es fundamental para consolidar la cultura de la legalidad. Desde diferentes lugares del país nos llegaron inquietudes como esta. Mi nombre es Efraín Cujia Oñate. La pregunta para el gobierno es, ¿hasta cuánto va a durar el gobierno para entender que las acciones represivas no van a ser suficientes para evitar la corrupción? ¿Cuándo van a implementar las acciones preventivas de la corrupción que son más a largo plazo y son más duraderas? Efraín, muchas gracias por la pregunta y el gobierno entiende completamente lo que usted plantea, es decir, para luchar contra la corrupción, por ejemplo, no es suficiente con normas. A punta de leyes no vamos a resolver el problema de corrupción, aunque se necesiten leyes. Y obviamente a punta de sanciones y de investigaciones y denuncias tampoco. Estaremos condenados en cierta forma a destapar y destapar ollas podridas. Y el país no puede quedar condenado a eso, tiene que prevenirlas. Y para eso hay que fortalecer los mecanismos de control, de prevención. El tema de control interno, precisamente que el presidente designe a los jefes de control interno y que ellos sean unos aliados para prender alertas tempranas en las entidades antes de que ocurra el caso de corrupción, es una fórmula para prevenir. Pero en el fondo lo más importante es el cambio cultural, porque el problema de la corrupción no se limita al sector público y a quien entrega los contratos de una entidad estatal. La sociedad, cuando hay un caso de corrupción, siempre, prácticamente siempre, hay un privado involucrado. Entonces eso nos lleva a trabajar en el tema de cultura de la legalidad, de respeto de las normas, de rechazo a las trampas, de rechazo al abuso del poder desde el privado y desde el público, desde todos los ámbitos de la sociedad. Y ese es el cambio más difícil, es un cambio cultural en la conciencia. El gobierno tiene claro eso y en la política anticorrupción que vamos a iniciar su implementación el año entrante, tiene como uno de los ejes fundamentales ese, la cultura de la legalidad como el cambio más importante que va a generar resultados a más largo plazo en la lucha contra la corrupción. Marlene Benavides en la pregunta que envió a www.urnadecristal.gov.co muestra interés sobre la prevención. ¿Qué programas existen en la formación docente para educar en ética a niños y padres de familia? ¿Niños de 0 a 7 años? Bueno, Marlene, ese tema es fundamental. Sin embargo, estamos cortos todavía en ese aspecto. Se ha avanzado porque el Estatuto Anticorrupción definió que todos los colegios públicos de Colombia tienen que tener en su PEI un elemento de cultura de la legalidad, de ética de lo público y desarrollar este trabajo con los niños. Pero eso requiere, como usted lo plantea muy bien en su pregunta, que se haga un trabajo también con los docentes, con los maestros, para que aquellos mensajes que se quieran enviar a través de herramientas como por ejemplo el planteamiento de dilemas éticos a los niños para que los resuelvan, para que entiendan las implicaciones que tiene una decisión cuando buscan, digamos, el quiebre a la norma o buscan hacer la trampita, buscar el camino más corto, y eso requiere una formación para los maestros. Entonces, tenemos que complementar lo que existe ya en el Estatuto Anticorrupción con esa herramienta y la política anticorrupción tiene contemplado eso para que los maestros cumplan su función de alertar a los muchachos y de formarlos
en principios éticos de respeto por lo público y de respeto por la vida en comunidad. ¿Cuál es el aporte de los jóvenes en la lucha contra la corrupción? Esto es lo que ellos opinan. Bueno, primero es muy importante que como jóvenes nos formemos y nos informemos en los mecanismos que tenemos como ciudadanos para combatir la corrupción, de en qué manera podemos denunciar y en qué manera podemos ser ciudadanos activos en estos procesos. Segundo, formarnos, conocer primero qué es corrupción y aplicar cosas contra la corrupción en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el momento en que nos copiamos en un examen, le pidamos una tarea a un compañero para pasarla como si fuera nuestra, eso es corrupción. Y formarnos como ciudadanos completos es lo más básico que podemos hacer para combatir la corrupción. Cada uno desde su punto de vista, desde su campo de acción, cómo puede cambiar esa realidad en valores, digamos, basándose en un marco de moral, de ética, y siempre procurando pues trabajar por el país y trabajar para un cambio y ya, utilizar ese poder que tenemos nosotros. Y para terminar nuestro especial en Urna de Cristal TV sobre la lucha contra la corrupción, la última pregunta. Mi nombre es Fernanda Cardona y mi pregunta es, ¿a qué entidad debo dirigirme al encontrar un caso de corrupción? Bueno, Fernanda nos revela una problemática que existe, y es que la ciudadanía muchas veces sabe de un caso de corrupción, pero no sabe a dónde acudir, o le tiene miedo a acudir ante la autoridad porque dice, ¿quién es el que primero va a enterarse de que yo estoy denunciando? El responsable del caso de corrupción. Hoy existen canales en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía para temas disciplinarios, fiscales y penales respectivamente. Lo que la Comisión de Moralización ha definido es crear una ventanilla unificada donde ustedes van a poder, y Fernanda va a poder entrar el año entrante muy rápidamente a principios del año, a esa herramienta para poner el caso de corrupción que conoce, darnos toda la información que tiene el caso de corrupción, y nosotros, el Estado, le daremos traslado a quien le corresponda, si es un tema penal, a la Fiscalía, si es un tema fiscal, a la Contraloría, y si es un tema disciplinario, a la Procuraduría. Y la clave es que Fernanda va a poder, con esta herramienta que ya está lista, está en formulario beta, digámoslo así, para un ensayo inicial para poderla lanzar muy rápidamente, hacerle seguimiento a la denuncia, es decir, ella podrá entrar a hacer la denuncia, presentarla, le dan un número y luego al mes o a los 2 meses Fernanda podrá entrar a esa misma página web de la ventanilla unificada de denuncias a decir qué pasó. Cuéntenme si eso lo trasladaron a la Fiscalía, qué Fiscalía lo tiene, en qué etapa de investigación está. Creemos que es fundamental que la ciudadanía sienta que hay una respuesta del Estado, que pasó algo con la denuncia y que le respondemos al ciudadano ante la colaboración que le está prestando al Estado para buscar a los corruptos. Esta es una herramienta que va a responder un poco a esa pregunta que nos plantea Fernanda. Llegó la hora de la participación ciudadana. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal TV.